Es el tercer país más extenso de la Tierra con más de 9 millones de kilómetros cuadrados. El primero en número de habitantes, más de 1.350 millones. El de mayor crecimiento económico en las últimas 3 décadas, con un promedio de 10% anual. La potencia comercial número 1 es China. El gigante asiático que aspira a ser la primera economía del planeta en los próximos años. Para lograrlo se ha abierto al mundo y ha impulsado un desarrollo sin precedentes en diversos sectores. Industria, comercio, construcción, agricultura, ciencia y tecnología. El éxito del progreso nace simplemente aquí, en un salón de clases. Aunque la historia de esta nación asiática se remonta a más de 4.000 años, 3 siglos antes de la aparición de la cultura olmeca en Mesoamérica y durante la época de la antigua Mesopotamia en Medio Oriente, es en el año 220 a.C. cuando Qin Shi Huang, el primer emperador de este reino, sentó las bases para crear una región fuerte y centralizada. Fiel testigo del auge de la época imperial es la ciudad prohibida. Durante varios siglos fue el centro político y ceremonial, desde la dinastía Ming en 1368 hasta el final de la dinastía Qin en 1912, cuando la revolución china derrocó al gobernante Puyi, el último emperador. El siglo XX fue el siglo del resplandor. En 1921 se estableció el Partido Comunista de China, la formación política más influyente del país. Uno de sus fundadores fue Mao Zedong, un personaje trascendental que triunfó con su ejército rojo sobre las tropas nacionalistas y luchó durante 8 años contra la ocupación japonesa. En 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China en la plaza de Tiananmen, considerada el corazón político del país. Fue un momento histórico que se gestaba en un país con una economía precaria, sin desarrollo científico y tecnológico, una industria exigua y pobreza extrema. En tan solo 12 meses, 500 millones de campesinos fueron destinados a trabajar en 25.000 granjas colectivas, con el fin de cuadruplicar esta producción. La campaña también incluía la promoción de la industria en pequeña escala, que tenía como punto central la creación de una red de pequeños hornos rurales para producir acero. Los resultados no fueron los esperados. El acero resultó de mala calidad, la producción agrícola disminuyó hasta 40%, el hambre cobró la vida de muchas personas. En 1966, Mao Zedong encabezó la Revolución Cultural, una lucha contra el capitalismo y la administración burocrática del partido. Mao murió en 1976. A partir de 1978, iniciaron una serie de reformas que con el paso del tiempo llevarían al país hacia una época de sorprendente crecimiento económico. Este hombre es el padre de las reformas económicas en China, el artífice de la modernización, el arquitecto de la apertura de un país que durante siglos permaneció cerrado al mundo. Se llama Deng Xiaoping. Entre 1973 y 1997, ejerció cargos clave en la cúpula política. Desde ahí impulsó cambios que a la larga transformaron radicalmente al país. Promovió el socialismo con características chinas, es decir, un cambio del sistema económico sin modificar los fundamentos políticos. Deng Xiaoping fomentó la apertura y abrió un camino de reformas que se desarrollaron en 3 etapas. La primera ocurrió de 1978 a 1984. Se estableció el sistema de producción familiar responsable, en el que se descolectivizó la agricultura. Se dio a cada familia una extensión de tierra para su usufructo y se permitió que después de cubrir la cuota para el Estado, los campesinos se quedaran con el excedente, lo que generó una mayor productividad. 同时我们还正在推进一些户籍制度的改革、土地制度的改革，这样的目的就是什么呢？让更多的农民能够自由的流动在这个打工的地方。 Los resultados fueron exitosos. Solo 4 años después, el ingreso de las parcelas privadas representaba casi el 40% del total del ingreso de aquellas familias. Por primera vez, desde la llegada del comunismo, se permitió la inversión extranjera y la creación de empresas privadas.
El segundo periodo de reformas fue entre 1984 y 1993. Se descentralizó el control estatal y se permitió a las provincias inventar fórmulas de crecimiento. La economía iba en ascenso. El tercer periodo de reforma se aplicó de 1993 al 2005. Se desmanteló parte del sistema social de la era maoísta y se privatizaron empresas estatales, excepto la industria petrolera y la banca. El padre de las reformas, Deng Xiaoping, murió en 1997. Pero ya nadie podía detener el desarrollo. Este siguió su curso en manos de otro personaje clave, el presidente Jiang Zemin, quien encabezó el país de 1989 al 2003. El objetivo principal de Jiang Zemin era alcanzar la prosperidad común. Él aseguraba que su meta era que toda la gente progresara, a fin de crear una China más fuerte. En esta nueva fase se impulsó la introducción de tecnología de punta. Se reformó el sistema financiero, se bajó la inflación y los aranceles. En 2001, China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, lo que representó la llegada de mercancías de todo el mundo al mercado más grande del planeta, y por ende, la comercialización de los productos chinos hacia 159 naciones. Esta fue la fórmula que aplicó el gigante asiático y que en solo 3 décadas lo transformó de una nación con escaso crecimiento a la segunda economía del mundo. China es un país que planifica su modelo económico cada 5 años, a través de los planes quinquenales. En el año 2011, cuando se revisó el plan para los siguientes 5 años, 2011-2015, las autoridades chinas decidieron dar un giro importante a su modelo económico. En el 12º plan quinquenal, aprobado el 14 de marzo del año 2011, se definieron varios objetivos de política, entre ellos los siguientes: crecer a un ritmo anual del 7% hasta el año 2015, impulsar el consumo doméstico, reducir las exportaciones y la inversión extranjera, hacer un mayor gasto en rubros como la investigación y el desarrollo, erradicar la pobreza durante la presente década, elevando la línea del umbral de pobreza, permitir que los salarios crecieran en muchas ciudades y localidades a un ritmo superior al que crecía el PIB, o al menos que salarios y PIB crecieran a una misma tasa. Este desarrollo económico sin precedente, producto de 3 largas décadas de reformas, se puede observar precisamente aquí, en la modernización del campo, uno de los pilares de la economía china. La descolectivización de la tierra, la derogación de un impuesto agrícola establecido hace más de 2600 años, subsidios a los productores, capacitación a los campesinos en el uso de nuevas maquinarias y el aumento en los servicios públicos son algunas de las medidas que han aumentado la productividad y mejorado la situación en las comunidades rurales. Actualmente, la nación asiática es una de las principales productoras agrícolas del mundo y ocupa el primer lugar en la producción de cereales como trigo y arroz, y en vegetales como papa, lechuga y pepino. En la economía nacional, la agricultura aporta alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. El Plan de Urbanización 2014-2020 contempla una inversión de $7 billones para construir viviendas, líneas ferroviarias, autopistas y servicios básicos. Uno de los planes es este, Ciudades Integrales. Es uno de los nuevos centros urbanos ubicado en Xi'an, la capital de Shanxi. Un desarrollo integral compuesto por 5 ciudades. En cada una de ellas hay diversas zonas destinadas a vivienda, industria y producción tecnológica, con áreas verdes para el esparcimiento. Todo basado en la sustentabilidad, con el fin de frenar los altos índices de contaminación.